Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo la biografía de una mujer que demostró un gran valor y determinación y que sirvió de inspiración para muchas generaciones posteriores a su hazaña. Esta es la historia de Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. Pero antes de comenzar con este fascinante viaje, te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de las biografías de mujeres inspiradoras, puedes suscribirte en este momento al canal. Así te aseguras que te puedan llegar las notificaciones cada vez que esté publicada una nueva historia. Ahora sí, comenzamos. Valentina Tereshkova nació el 6 de marzo de 1937 en el entorno de una familia de inmigrantes de Bielorrusia de orígenes humildes. Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial y la lucha por la supervivencia en tiempos difíciles. Comenzó sus estudios en el año 1945 a la edad de 8 años, pero los dejó en 1953 y continuó su educación mediante cursos por correspondencia. Desde muy temprana edad mostró un gran interés por el paracaidismo, lo que la motivó a inscribirse en un club local para entrenar este deporte. Fue precisamente su experiencia en paracaidismo lo que finalmente la llevaría a ser seleccionada como cosmonauta años más tarde. En el año 1962, la Unión Soviética había anunciado su intención de enviar a una mujer al espacio. Valentina, con su experiencia en paracaidismo y su pasión por volar, vio esto como una oportunidad para cumplir su sueño. Tenía tan solo 25 años. Entre los requisitos que se necesitaban para poder participar estaba el que fueran paracaidistas, menores de 30 años, tenían que medir menos de unos 70 de altura y pesar 70 kilos. Después de rigurosas pruebas físicas y mentales, Valentina quedó preseleccionada junto con otras compañeras de entre las más de 400 candidatas que se habían inscrito. La capacitación incluía vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 120 saltos en paracaídas y formación de pilotos en aviones de combate. Finalmente, el 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova abordó la nave espacial Vostok 6, convirtiéndose en la primera mujer en volar al espacio. Comenzaba así la primera andadura espacial femenina, lo que posteriormente facilitó que se realizaran adaptaciones en los trajes espaciales para el organismo femenino. De hecho, este vuelo también resultó determinante para solucionar los problemas con la alimentación de los cosmonautas durante sus vuelos. Durante casi 3 días, Valentina estuvo en órbita alrededor de la Tierra 48 veces, recopilando datos científicos y demostrando que las mujeres también podían conquistar el cosmos. Con un solo vuelo, consiguió un registro superior al de todos los tiempos de todos los astronautas estadounidenses que habían volado antes de esa fecha. El 19 de junio de 1963, Tereshkova abandonaba la cápsula de vuelo y terminaba su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura hasta poner los pies en Kazajistán. Desde ese mismo instante ya formaría parte de la historia, convirtiéndose también en una heroína nacional en Rusia.
El 3 de noviembre de 1963 contrajo matrimonio con el cosmonauta Adrián Nikolayev y un año más tarde dio a luz a su hija Yelena, quien fue la primera persona nacida de 2 cosmonautas que habían salido al espacio. Un dato curioso, ¿verdad? En 1997 se retiró de las Fuerzas Aéreas y del Cuerpo de Cosmonautas, aunque continuó su actividad en la política y como defensora de la ciencia y la exploración espacial. En 2013, Tereshkova, con 76 años, sorprendió a todos expresando su deseo de viajar a Marte, aunque el viaje fuera solo de ida. A lo largo de su vida, Valentina Tereshkova ha seguido rompiendo barreras y abriendo camino para las futuras generaciones de mujeres. Su historia no es solo un testimonio de coraje y determinación personal, sino también un recordatorio del poder del ingenio humano y la importancia de perseguir nuestros sueños sin importar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Y hasta aquí la biografía de la increíble Valentina Tereshkova. Ha sido un verdadero placer traerte hoy esta historia. Espero la hayas disfrutado tanto como yo. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete y comparte tus comentarios. Tu apoyo significa mucho para mí. Hasta pronto y gracias.